Muy buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a ver un momentito. Regáleme un segundito para configurar algo acá y ya casi estamos iniciando. Ok, perfecto. Iniciamos entonces y vamos a arrancar nuestro programa, el K-Decimo, para empezar a trabajar entonces el proyecto o el trabajo que tenemos para hoy. Entonces, vamos a iniciar nuestro programa K-Decimo. Esperamos que se nos integre la clave de acceso 4962. Le damos OK y ya tenemos entonces nuestro programa preparado. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a ampliarlo un poquito más hasta acá. Okay, ya lo tenemos por ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a abrir uno nuevo. Vamos a dejarlo por acá y vamos a abrir uno nuevo hasta acá. Listo. Entonces, ya hemos trabajado hasta ahora, hemos trabajado con motores trifásicos. Trabajamos con un motor trifásico normal. También trabajamos con un arranque, con una inversión de giro de ese motor trifásico. Y también arrancamos ese motor en la combinación estrella delta, tanto manual como en automático. Hicimos las combinaciones. Hoy vamos a trabajar un nuevo tipo de motor, que es el motor Dalander de 2 velocidades. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia del arranque del motor Dalander con relación al motor trifásico que estábamos trabajando anteriormente. Entonces, vamos a hacerlo acá en pantalla. Primero vamos a hacer una combinación de motores para que nos quede como una especie de resumen. Entonces, venimos acá a motores y voy a traerme el motor trifásico tradicional, que fue el primero que estuvimos utilizando. Este es nuestro motor trifásico tradicional. Y luego estuvimos utilizando el motor trifásico en estrella delta. Lo voy a ubicar por acá. Motor trifásico estrella delta. Lo primero que hicimos es un arranque directo del motor trifásico. Entonces vamos a poner por acá una alimentación para este motor y vamos a poner otra alimentación para este otro motor que tenemos por acá. Ya aquí tenemos las dos alimentaciones. Okay, voy a conectarlos. Voy a conectar por acá y voy a conectar el otro motor por acá. Y ahí tenemos las dos conexiones. Cuando nosotros arrancamos el motor trifásico tradicional, el normal, el arranque que llamamos el arranque directo, pues únicamente sabíamos que teníamos que energizar una de sus extremos, porque este motor traía únicamente 3 líneas, estaba compuesto únicamente por 3 líneas, que son U1, V1 y W1. Cuando utilizamos el arranque estrella delta, el motor ya ahora pasó de 3 líneas a 6 líneas. Y ahora era de 6 líneas. Entonces, ya nuestro motor
es completamente diferente. Teníamos que tener una combinación diferente para conectar el motor. Entonces pasamos el motor tradicional de únicamente 3 líneas al motor estrella delta o al arranque estrella delta, en donde nosotros ocupábamos las 6 líneas. Y eso lo que hacía es que cuando nosotros conectábamos nuestro motor directo, pues entonces el motor iba a girar sin ningún problema. Cuando teníamos el arranque estrella delta, teníamos que hacer una combinación por medio de contactores para lograr que este motor funcionara, porque si teníamos la alimentación por la parte de arriba, U1, V1 y W1, el motor no iba a girar, no iba a funcionar porque faltaba realizar las conexiones en U2, V2 y W2. Entonces, si nosotros hacemos la combinación o hacemos las conexiones acá abajo, por ejemplo, si le quisiéramos conectar una estrella acá, vamos a hacerlo así nada más y lo vamos a simular. Cuando nosotros hacemos la conexión en los terminales U2, V2 y W2, el motor ahora sí gira correctamente. Entonces, este es el motor trifásico tradicional de 3 líneas, de alimentación con 3 líneas. Este es el motor trifásico también, pero con 6 líneas en donde debemos conectar las 6 terminales que tenemos para nuestro motor. U1, V1 y W1, U2, V2 y W2, ya sea en estrella, como lo acabo de hacer acá, o en delta, como lo haríamos con la combinación de contactores que hemos hecho hasta ahora. Pues ahora nosotros vamos a utilizar un motor diferente que se llama motor Dallander. El motor Dallander es un motor que funciona con 2 velocidades. O sea, él arranca a una velocidad y luego lo vamos a pasar a otra velocidad. Entonces el motor Dallander está ubicado acá donde está motores y vamos a venir hasta acá donde dice motor Dallander. Vean que aquí dice motor Dallander. Si yo me traigo este motor para acá y lo coloco por acá, voy a ponerlo por acá arriba. Este motor, observe que dice U1, V1 y W1, U2, V2 y W2. Es exactamente igual a este otro motor que tenemos acá que usamos para la estrella delta. La diferencia es que ahora me dice que es un Dallander, o sea que es un motor Dallander. Aquí lo tengo, motor Dallander. Entonces, cuando vamos a traer el motor a nuestra área de trabajo, tenemos que tener suficientemente claro cuál tipo de motor es, porque si traemos el estrella delta, no nos va a funcionar. Y el motor Dallander también tiene otro motor que es igual, pero diferente, que es el que está a la par, este que tenemos acá. Este es el motor Dallander que acabo de jalar y este es el motor Dallander o el motor de 2 velocidades. Entonces yo me voy a traer este motor de 2 velocidades acá y lo voy a conectar por acá. Lo voy a ubicar acá. Entonces vean que este otro motor es exactamente igual a este otro Dallander que tenemos acá. Son exactamente igual. Los 3 motores son iguales. La diferencia es la pequeña especificación que tiene acá. Pero son iguales los motores. Entonces, este que dice Dallander es solo motor Dallander. Y este que dice 1-2 es el que me da las 2 velocidades y es el que vamos a estar utilizando para que lo tengamos suficientemente claro cuál es el motor que vamos a estar utilizando. Porque si utilizamos el estrella delta no nos va a funcionar. O si utilizamos el que dice Dallander únicamente, tampoco nos va a funcionar. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar este de acá por ahora y vamos a dejar únicamente este motor por acá, que es el que vamos a estar utilizando. Motor Dallander. Entonces, vamos a ver algunas cositas de cuáles son las diferencias de este motor con relación al otro. Bueno, voy a traerme la alimentación por acá para
alimentar este motor por acá. Voy a ponerlo acá y ahí está mi alimentación. Pero recordemos que el motor estrella delta tiene que estar energizado por la parte superior y realizar la combinación, en este caso el estrella acá abajo, para que el motor funcione. Yo voy a quitar esto que hice anteriormente para ver la diferencia. Entonces, este motor, si yo dejo los terminales de abajo, U2, V2 y W2 en esta estrella delta, aunque esté energizado por arriba, no me va a funcionar. Vamos a hacer la prueba. Entonces, lo voy a simular y obsérvense que aunque esté energizado por arriba, no me va a funcionar como está funcionando el motor tradicional. Necesariamente necesitamos conectar la parte de abajo del motor, donde están las salidas U2, V2 y W2. Entonces, vamos a ver qué pasa con el motor Dalander que tengo acá. Entonces, si yo este motor Dalander lo conecto al igual que lo conecté a aquel otro, el estrella delta, observen que están conectados exactamente igual. Y si yo lo simulo, el motor Dalander en esta posición no me va a funcionar, me queda exactamente igual que la estrella delta. ¿Por qué? Porque él tiene que detectarme algún tipo de conexión también en las salidas, en U2, V2 y W2. Entonces voy a quitar la simulación nuevamente y voy a ponerlo. Entonces voy a quitar acá las líneas, perdón, voy a ponerle más bien las líneas, voy a poner las líneas acá para que identifique una salida acá y voy a poner las líneas acá para que también me identifique una salida. Ahora voy a volver a simularlo y vamos a ver la diferencia. Entonces lo voy a simular y ahora vemos la diferencia. En el motor estrella delta, aunque están identificadas las salidas y tienen unas líneas en las salidas, el motor nunca va a funcionar. Yo necesito o conectarlo en estrella o conectarlo en delta. Mientras que el motor Dalander, aunque las líneas no estén interconectadas, el motor ya me está funcionando. ¿Eso qué quiere decir? Que el motor me va a funcionar a una velocidad cuando esté conectado U1, V1 y W1 y a otra velocidad cuando esté conectado U2, V2 y W2. O sea, voy a quitar la simulación nuevamente acá. Entonces voy a quitar la simulación. Ahora voy a quitar esta alimentación que le puse por la parte superior y voy a traerme otra alimentación y la voy a poner en la parte inferior acá. Voy a ponerla por acá y la voy a girar acá. Y la voy a dejar ahí. Voy a volver a simularlo. Y ahora, bueno, me faltó las líneas acá. Voy a quitar la simulación un momentito. Él tiene que detectar que hay una alimentación en la parte arriba, aunque no esté conectada a la alimentación, pero que hay unas líneas conectadas. Entonces, observen que ahora estoy alimentando por la parte inferior y aunque no esté conectada a la parte superior a las líneas, el motor está girando. O sea, el motor Dalander de 2 velocidades tiene una alimentación por la parte superior y otra alimentación por la parte inferior. Una alimentación por entrada de bobina y otra alimentación por salida de bobina. O sea, la configuración es completamente diferente al motor de estrella del son completamente diferentes. Y entonces, ¿qué pasa con el motor de estrella delta? ¿Cuántos constructores teníamos nosotros para coronar el motor estrella delta? Profe. Dime, Alejandro. Tres eran, tres factores. No, no te escucho mucho.
Profe, serían tres contactores. Ahí sí se le escucha bien al señor Alejandro. Tal vez usted no se escucha bien, no sé si me escucha bien a mí, profe. Tres contactores. Escuché tres contactores, pero muy mala señal, no sé si es internet mío o ustedes sí me están escuchando bien. Profe, sí se le escucha Yo bastante sí. bien. Ok, ahora sí. Perfecto. Gracias. Entonces, con el estrella delta, voy a ponerlo por acá. Con el estrella delta, vamos a suponer que esto era un contactor, otro contactor y otro contactor. Nosotros teníamos tres contactores. Un contactor que lo llamamos KM01, otro que lo llamamos KM02 y el otro que lo llamamos KM03. Ok. En el motor Dalander, nosotros vamos a tener tres contactores también. Aquí están los tres contactores. Pues en el motor Dalander también vamos a tener el KM01, el KM02 y el KM03. ¿Cuál es la diferencia? Que en el motor, en el estrella delta, nosotros, este contactor KM01, estoy marcando en rojo acá, funcionaba que todo el tiempo, ¿verdad? Funcionaba el KM01 junto con el KM03, con este que está acá, para hacer el estrella. Y luego funcionaba el KM01 junto con el KM02 para realizar el triángulo. Con eso lo funcionábamos así. Primero el KM01 con el KM03 y luego el KM01 con el KM02. Con este hacíamos el estrella y con este otro hacíamos el triángulo. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Con el motor Dalander para las dos velocidades, nosotros necesitamos que empiece trabajando el KM01. ¿Okay? El KM01 es el que va a empezar a trabajar. Eso me va a indicar que está trabajando en la primera velocidad, en velocidad 1. Y luego necesitamos entonces que el KM02 que tenemos acá funcione al mismo tiempo con el KM03. Y esto me va a hacer a mí la segunda velocidad. ¿Ven la diferencia? ¿Se nota la diferencia? ¿Lo tienen claro, jóvenes, la diferencia? Yo sí, profe. Ok, gracias. O sea que ahora para el Dalander el KM01 únicamente va a funcionar al inicio. Cuando pasamos a la segunda velocidad ya el KM01 no va a funcionar, tiene que quedar fuera de servicio. Eso es lo que queremos lograr, ¿verdad? ¿Estamos claros? Ana Yancy, Steven. Sí, profe. Sí, a lo que entendí, el KM1 trabaja solo y en la segunda velocidad ingresan KM2 junto a KM3, profe. Correcto, don William, correcto, así es. Muy bien. Eso es lo que vamos a lograr. Lo que vamos a buscar hacer en este momento. Entonces, por eso les pongo los tres tipos de motores que hemos utilizado hasta ahorita para ver la combinación de conexiones que nosotros tenemos que hacer. ¿Y por qué les estoy haciendo esta introducción de esta forma? Porque
A partir de ahora, ustedes son los que van a diseñar. Ustedes me van a decir qué elementos vamos a poner, qué elementos vamos a incluir para realizar el diseño de este motor, del arranque de este motor. ¿Y por qué? Porque ya tenemos que empezar a aplicar mucho más la lógica de programación, sobre todo en lógica cableada, porque ya casi empezamos a dejarles el proyecto final, el cual ustedes tienen que realizar independientemente. Entonces necesitamos ir ampliando un poquito la lógica de programación para que ustedes se vayan soltando un poquito más. De hecho, en el trabajo de la semana pasada, el que quedó para la casa, pues estoy muy contento porque a todos les funcionó correctamente. Todos lo hicieron bien y a todos les funcionó. Entonces ven que ya vamos agarrándole un poquito más la comba al palo, como decimos, ¿verdad? Ya la práctica nos va ayudando un poco más y ya el proyecto de la semana pasada a todos les funcionó correctamente. Entonces yo creo que ya van agarrando un poquito más el hilo, ¿verdad? De la utilización del software y la parte de la lógica cableada. ¿O tuvieron algún problema así que tuvieron que batallar mucho? Cambiar elementos o algo así. Yo sí cambié algunos elementos, pero al final sí lo logré. Ok, perfecto. Esa es la idea. Profe, para mí fue más fácil. Muy bien. Sí, profe, a mí la verdad es de que desde el primer proyecto es como em, como ir haciendo el mismo proyecto, pero con algo nuevo. Entonces, es como una práctica y es bastante útil, profe. Ok, perfecto. Ana, ¿te costó mucho este? No, profe, de hecho me pareció que fue el más fácil. Solo tuve una falla ahí, pero el compañero William me ayudó y ya lo pude resolver y ya me quedó. Ok, perfecto. Ve, entonces ya se siente como más satisfactorio, ¿verdad? Cuando ya uno puede concluir algo que funciona correctamente o incluso detectar dónde está el problema, dónde está la falla para corregirlo. Eso es lo que andamos buscando. Entonces, vamos a finalizar esto por acá y vamos a abrir un archivo nuevo para nuestro proyecto de hoy, que entonces va a ser el arranque para un motor Dalander de 2 velocidades. Pues en este arranque el motor Dalander de 2 velocidades, ¿con qué iniciamos? ¿Qué elementos vamos a empezar a ubicar en nuestro proyecto? Ustedes me van diciendo y yo los voy ubicando. Primero con potencia. Arrancamos con potencia. Ok, ¿qué ponemos en potencia? Y las Eh, fases, el disyuntor, los fusibles. Ok, el fase se refiere a la alimentación. Entonces vamos a poner la alimentación. Vamos a utilizar la que hemos estado utilizando hasta ahorita, que es esta alimentación. Y me dijo, ¿qué más? un guardamotor, profe. El guardamotor. Voy a ponerle, no el guardamotor, voy a ponerle las cuchillas, porque quiero ponerle la doble protección. Entonces vamos a ponerle por acá las cuchillas seccionadoras y luego tenemos que incluir los fusibles, seccionadores también, seccionables, que son estos de acá. Pues aquí están los fusibles. ¿Qué más incluimos? Ok, profe, ahí vendrían los contactores. Contactores. ¿Cuántos contactores? 3. Es, profe. 3, correcto. Entonces vamos a poner los 3 contactores. Voy a poner el primero por acá. Otro por acá.
y otro por acá. Ahí están mis 3 contactores. ¿Qué sigue? La protección térmica. Protección térmica. Entonces, vamos a ver dónde estaba la protección térmica. A mí se me olvida siempre la protección térmica. Acá. Acá está la protección térmica. Profe, en el tercero, ahí. Está. Relé térmico. Entonces, vamos a poner el relé térmico por acá. Aquí está. Listo. ¿Qué más?
Seguiría el motor, profe. El motor. Entonces vamos a traernos el motor que dice 1, 2, ¿verdad? Dos velocidades. El motor Dalander de 2 velocidades. Entonces lo voy a ubicar por acá. Ahí está el motor. Ok, entonces, ¿estamos bien por ahí? Todos. Sí, profe. Ok, entonces, ¿cuál era la particularidad para que funcionara el motor que les acabo de indicar? ¿Cómo funcionaban los contactores? ¿En qué secuencia? Con KM3. Con KM3. ¿Cuál fue la secuencia de los contactores que yo le dije? KM01, KM02 y KM03. Ok, pero ¿cómo funcionaba? ¿Cuál funcionaba primero? Profe, El 1, independiente. Me hablaron al mismo tiempo y no les copié. El KM01 queda de último. KM01 y último. Dale, Ana. Dale, Ana. gracias. No, el KM01 funciona primero y luego el KM02 y KM03. Ah, ok. Entonces el KM01 es primero. Entonces, está bien ubicada la protección térmica en KM01 porque él va a funcionar de primero, pero ¿qué pasaba después con el KM01? No funcionaba más, ¿verdad? Sí. Después va a funcionar KM02 con KM03. Entonces, si ya KM01 no va a funcionar, o sea, nos va a quedar fuera, ¿qué pasa con la protección térmica? Habría que generar Profe, otra. Correcto, muy bien, muchachos. Hay que generar otra protección térmica porque si no el motor me va a quedar sin protección. Una vez que salió KM01, el motor 2, cuando ingresa KM02 y KM03, no va a tener protección térmica. Por eso es que le decía a don William que yo quería usar las protecciones para ver este pequeño detalle. Porque cuando nosotros usamos el guardamotor, eliminamos las protecciones. Entonces, para eso voy a poner dos protecciones. Entonces, voy a traerme otra protección para acá, otra protección térmica, y la voy a ubicar aquí debajo del KM02. ¿Y por qué? Porque KM02 va a estar funcionando al mismo tiempo con KM03. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Por qué las dos protecciones? sí, profe. Ok, entonces empecemos de arriba para abajo nuevamente. Entonces tenemos la alimentación. Voy a cambiarle aquí y le voy a poner alimentación 1. Ahí está alimentación 1. Las seccionadoras, le voy a poner seccionadora también. Seccionadora. Los fusibles seccionables lo vamos a dejar como F1. Y los contactores los vamos a nombrar como KM01. El otro lo vamos a nombrar como KM02 y el otro como KM03. Las protecciones la vamos a poner como PT01 y la otra como PT02. Y el motor, ya sabemos que es un motor de 2 velocidades. Entonces vamos a realizar las conexiones. Empezamos conectando de arriba hacia abajo. Venimos a la línea y vamos a conectar. Entonces conectamos la alimentación.
de alimentación L1, L2, L3 hasta los terminales 1, 3 y 5 en las seccionadoras. Luego de la seccionadora de los terminales 2, 4 y 6 hasta los terminales 1, 3 y 5 de los fusibles. Y los terminales 2, 4 y 6 de los fusibles hasta los terminales 1, 3 y 5 del contactor KM01. Entonces vamos a venir acá y vamos a conectar lo siguiente. Entonces vamos a conectar. Voy a hacer esto un poquito más para arriba. Para que me dé chance ahí. Entonces vamos a conectar de los terminales 2, 4 y 6 del contactor 1 a los terminales 1, 3 y 5. Me quedó doble aquí esto. Vamos a quitar 1. 1 térmica PT01. Y vamos a conectar de 2, 4 y 6 hasta U1, V1 y W1 del motor. Entonces ya tenemos conectado la primera parte. De acuerdo a lo que dijimos nosotros, ¿qué necesitábamos hacer? Que KM01 arranca al inicio. Entonces está energizando por la parte superior. Y si KM02 es el que va a arrancar después de KM01, ¿qué tiene que alimentar KM02? Sí, diría que la parte de arriba es donde está muy marcado usted. Acá arriba también. Alguno No, de los sería dos tiene que alimentar abajo y el otro tiene que alimentar por arriba. Imaginémonos que esto que está aquí, que estoy marcando en verde, es la alimentación que va a hacer que el motor arranque en la primera velocidad. Y esta otra que está aquí abajo es la alimentación que va a hacer que el motor arranque en la segunda velocidad. Entonces, si ya tengo alimentado la primera velocidad, ¿a dónde tiene que alimentar el contactor KM02? en la parte inferior del motor, profe, U2, V2 y Correcto, W2. correcto, por lógica, él tiene que alimentarme entonces acá a la otra parte del motor. Entonces, yo tengo que traerme la misma secuencia, ojo con la secuencia. Entonces, si yo tengo aquí que la primera línea está alimentando a U1, entonces yo tengo que traerme esta línea que está aquí y conectarla a 1 para llevarme la misma secuencia. Y entonces este 2 que está aquí va a alimentar a la protección térmica y este 2 que está aquí, ¿a dónde debería alimentar? Al U2. Okay, lo ven aquí. U1 con U2. La misma secuencia, la misma línea. Ahora la del centro. La del centro es V1. Tengo a V1. Entonces, esta del centro me la voy a traer para acá. Está conectada al centro. La conecto acá con la protección térmica. Y entonces, ¿a dónde debería ir conectado? Por orden a V2, profe. A V2, correcto. Lo conecto a V2. Y ahí está. W1. W1 está aquí. Te lo voy a traer para acá. Y me llevo la misma secuencia.
Ahí están los 3 y están a los mismos 3 de acá. Entonces, este 6 lo traigo al 5 y entonces este 6 ¿a dónde iría clavado? Al W2. Y ya conectado al W2. De todas formas es el único que queda. No tengo otro donde conectarlo, ¿verdad? Pues ahí estamos con el W2. Lo que estamos haciendo es que U1 y U2, V1 y V2 y W1 y W2. Ahí está la conexión. Y entonces, ¿qué me hace este otro que tengo acá? Que está acá en B03. ¿Qué función está haciendo? ¿Qué creen que hace, jóvenes? Profe, que vendría como una conexión delta, por decirlo así. Delta, ¿me dijiste? Delta, sí, profe. No. ¿Qué debería hacerme ese KM03? Pues Sí, recordemos. Dime, William. perdón, profe, según entiendo, esas dos velocidades, con el motor funcionando directo a una conexión, con el KM01 inicia una velocidad, con el KM2 y el KM03 nos debería dar otra velocidad. Correcto. Entonces, ¿qué sería? O sea, mi pregunta sería si sería en conexión estrella o en conexión delta. No sé si estoy bien o es por ahí. Estrella. Delta, dice Steven. Ok, recordemos cuando estábamos en conexión estrella delta, funcionaba KM01 al mismo tiempo con KM03. El KM03 lo que hacía era un puente aquí arriba, ¿verdad? Para hacer el estrella. Entonces lo que hacíamos con el KM03 prácticamente era un puente aquí entre U2, V2 y W2, ¿verdad? Puentear esas 3 líneas acá. Eso era lo que hacíamos. Y cuando hacíamos la conexión delta o en triángulo, entonces cambiábamos la configuración acá arriba. En este motor funciona exactamente igual. Si en la primera velocidad yo estoy energizando por acá, en la primera velocidad yo estoy energizando este punto de acá, porque estamos cerrando el paso aquí, ¿verdad? Y no está entrando KM02 y tampoco está entrando KM03. ¿Qué quiere decir entonces? Que estas 3 líneas de acá abajo están quedando al aire, o sea, no tienen ninguna conexión estas 3 líneas, ¿verdad? ¿Se entiende? Estamos energizando únicamente por acá y como KM02 y KM03 no hacen absolutamente nada, porque no están entrando, aunque estas líneas estén conectadas como están conectadas aquí, como el contactor no entra, no hay nada, están al aire. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, entonces, para la conexión de la segunda velocidad, yo lo que estoy haciendo ahora es que ya por aquí arriba KM01 no va a entrar, entonces estas 3 líneas están al aire y ahora va a entrar el KM02 acá y entonces estamos alimentando por este otro punto aquí abajo. Y ahora las 3 líneas quedan al aire aquí. Pero a diferencia de la primera condición, entonces yo necesito puentear estas 3 líneas acá para hacer una estrella, pero ahora en la parte superior, puentear aquí arriba. Entonces, eso es lo que hace mi contactor KM03. Entonces, ¿cómo hago eso?
Profe, yo pensaría que la parte de arriba del motor, parte de arriba del contactor, digo yo, La parte de arriba del motor con con KM conexión estrecha. es que se te corta, Alejandro, no te entiendo. Profe, ¿ahí me escuchas bien? Ahí sí le escucho, William, usted sí. Ok, profe, no sé, ¿verdad? Se me viene a la cabeza. Si la conexión del KM3 vendría esa parte de la alimentación del motor del lado superior a la parte Acá, superior del KM03 y el estrella hacerlo en la parte inferior del KM03. dice hacer el estrella aquí abajo. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Le entendieron a don William? William dice conectar estas líneas de acá por la parte superior del KM03 y hacer el estrella por los terminales 2, 4 y 6. Sí, 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 profe. Sí, dice Steven. Ana, ¿qué opina? ¿Quemamos ese motor o no lo quemamos? No sé, es que no estoy entendiendo esa parte todavía como muy bien. Estoy todavía aquí haciéndole mente. Errol, Profe, o si no queda en estrella ahí en el KM03, pero en la parte de arriba y se alimenta con el protector térmico del KM2. del KM2. Entonces, Errol nos dice que hagamos el estrella aquí arriba. Vamos a ver. Errol dice que hagamos el estrella aquí arriba y que alimentemos entonces por el protector térmico de KM2, por la parte de arriba, Errol, por aquí arriba. Profe, disculpe, no era yo. Porque la verdad, bueno, ahorita ya estoy parqueado, pero es que ando manejando, entonces estoy como un poco fuera de base. Ah, ok. Steven, profe, soy yo. Steven, entonces usted me decía hacer la estrella aquí y conectar por KM2 por la protección térmica, pero en la parte de arriba o en la parte de abajo. La de arriba, profe. La de arriba. Entonces usted dice conectar desde aquí, aquí. Ajá. ¿Qué opinan los compañeros? Voy a marcar lo que decía don William. Don William decía al contrario, hacer la estrella aquí y conectar. ¿De dónde era, William? De aquí, de la parte de abajo, Sí, de de la arriba. parte inferior, de la parte superior del motor, profe. La parte superior del motor, ok. Entonces, don William decía de aquí, alimentar por aquí y alimentar por aquí. Lo contrario de lo que está diciendo don Errol. ¿Cómo lo vemos? Pros y contras. Que se haga el Ok. corto, profe. Me van a quemar la computadora. No sé, profe, a lo que yo veo, digamos, lo que yo digo, aún así se mantiene la protección térmica ahí, para algún corte o algo. Bueno, en el Bueno, caso, me mantengo en la posición, a ver cómo me va. es que esa es la idea precisamente de analizar, porque vean que usted, don William, me está diciendo que alimentemos después de la protección térmica. Pero tenemos la protección térmica después del KM02 todavía, Esta otra de acá. ¿sí? Ajá, correcto. Ok, ahí me la voy a jugar, profe. Ok. Y don Errol nos decía entonces alimentar por el KM2
la parte de abajo y hacer la estrella arriba. Steven, profe, es. A Steven era. Entonces Steven nos dice alimentar, la que está en color azul, alimentar por la parte de abajo y hacer la estrella arriba, o sea, el puente arriba. Pero observe, don Steven, lo que estaríamos haciendo. La alimentación vendría, voy a marcarlo aquí con el verde. Nosotros traemos la alimentación por acá, entonces vendría por acá y pasaría por acá y pasa por acá y alimenta por abajo el motor. Y si tomamos la alimentación de aquí y hacemos un puente, ¿qué estaríamos haciendo? Un corto. Un cortocircuito, correcto. O sea, ahí se quemó todo. Porque es como tomar estas tres líneas o estos tres fusibles y unir todo aquí. Es exactamente lo mismo, porque estaríamos uniendo estas tres líneas y las estaríamos uniendo allá arriba. Entonces aquí estaríamos Entonces va en paralelo, ¿ah? en paralelo, ¿cuál? Con después de los fusibles. Después de los fusibles. De aquí alimentamos ¿qué? A la parte de arriba del KM03. Ajá. Entonces le vas a meter una alimentación. Voy a quitarle esto de aquí. Entonces véalo. Vos vas a traer entonces una alimentación que viene desde aquí hasta aquí. Ajá. Entonces tendríamos alimentado en una condición, tendríamos alimentado KM01, KM02 y KM03 de la misma línea. Ajá. Cuando entró KM01, entró por acá. Usted dice aquí hacer el estrella, aquí, en este punto. Ajá, sí, profe, sí. Y si hace la estrella, ¿qué pasa? ¿Qué está uniendo aquí? Es como si unieras estas tres líneas aquí, es unirlas aquí igual. Sí, no, no estaría- hay. No termina, sí. Un Estaría cortocircuito. independiente y daría un corto, profe. Exactamente, haría un cortocircuito. Entonces, tampoco nos funcionaría. Entonces, en el motor Dalander, en este motor Dalander, en la primera condición, tenemos que alimentar únicamente por U1, V1 y W1, porque entra únicamente KM1. Entonces quiere decir que U2, V2 y W2 van a quedar al aire. ¿Ok? No van a tener alimentación porque el KM2 nunca va a entrar. En la segunda condición, para la segunda velocidad, KM1 ya no funciona. Entonces la alimentación va a venir por el KM2 tal y como lo hicimos acá. Pero entonces nosotros en U1 y V1 y W1 no lo podemos dejar al aire. En la segunda condición no lo podemos dejar al aire. Para eso es que tenemos el KM03. Entonces con el KM03 nosotros lo que vamos a hacer es unirlo con este que está acá. El del centro, en la misma secuencia. El centro con el centro y el otro extremo con el otro extremo. Y vamos a hacer el puente aquí arriba. Algo similar a lo que nos dijo Don, muy parecido a lo que nos dijo Don William, solamente que Don William nos dijo que la alimentación la hacíamos atrás de la protección térmica, en la parte de atrás de la protección térmica. Entonces, lo ven, en la primera condición, entra KM01, energiza U1, V1 y W1, y U2, V2 y W2 quedan al aire porque no están conectadas en ningún punto.
En la segunda condición, KM01 está abierto, se energiza KM02 y entra la alimentación por U2, V2 y W2 y realizamos un puente entre U1, V1 y W1 con el KM03. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia? Ok, ok, profe. Lo que estaba, lo que me preguntaba yo era, por ejemplo, si del KM02 estaba energizado el motor en la parte inferior y estaban las líneas de la parte superior del motor al aire, por decirlo así. eh, Ujú. creí que por orden se alimentaba tal vez el KM3, pero por el lado superior. Por eso era mi duda, profe. Ya lo entendí, don William. Sí, entonces vea lo que pasa, don William. Si yo voy a quitar esto de acá, voy a traerme un contactor para acá, quitar esto. Ahí, se pegó. Ahí. Voy a traerme un nuevo contactor para acá. Vamos a ver. No quiere venirse, ya se pegó. Dale un momentito que ahí ya. Voy a traerme este contactor para acá y lo voy a poner acá. Y lo voy a poner igual como KM03. KM03. Entonces voy a hacer lo que estaba diciendo don William. Yo voy a hacer el puente por aquí abajo. Ahí está el puente. El que el puente esté aquí abajo, don William, o esté arriba, hace exactamente la misma función. O sea, si yo alimento esto aquí, como usted me decía a mí, y yo me lo traigo para acá y hago la alimentación allá, es exactamente igual, es exactamente lo mismo. En este caso, el puente no me afecta en absolutamente nada, esté arriba o esté abajo, porque al final lo que va a hacer el puente es unirme las tres líneas. Yo podría tenerlo así, y obviamente conectado aquí donde usted me decía, ¿verdad? Pues aquí el puente está arriba, lo que va a hacer es unirme estas tres líneas. Aquí el puente está abajo y me va a unir las tres líneas. O sea, funciona perfectamente como usted lo decía. Ah, bueno, perfecto, profe, perfecto, ¿no? Ya mi duda aclarada, profe. Sí, porque acordate que este contactor lo que va a hacer es únicamente cerrar aquí el paso, o sea, va a ser la unión. Entonces, igual lo podríamos hacer. Yo podría pasar este puente para abajo y unir estas tres líneas por arriba y va a funcionar exactamente igual. No habría ningún problema. Ah, ok, profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Estamos bien? Ok, entonces tomémonos el receso para que se coman algo y para que vayan pensando cómo vamos a hacer el circuito de control, ¿verdad? Porque les toca a ustedes hacer el circuito de control. Volvemos 7:30, jóvenes. Ok, listo, profe, gracias. Provecho. Listo, profe.
Listo, señores, ¿cómo estamos? ¿Está listo, profe? Gracias. Ok, vamos entonces ahora a confeccionar el, el circuito de control. ¿Con qué iniciamos? La alimentación. Alimentación, muy bien. Entonces empecemos con alimentación. ¿Qué le ponemos? Línea. Profe, una consulta, el circuito de control puede ser alimentado por fase y neutro, o igual he visto que la hemos hecho directamente de las líneas, profe, no hay problema en eso. No, no hay problema. Acuérdate que en la parte de control nosotros podemos alimentar directamente la línea, podemos alimentar línea a línea, podemos alimentar línea neutro y podemos alimentar incluso en 12 o 24 voltios también, porque es control. Hay contactores que son contactores de 24 o 12 voltios que también nos pueden funcionar. Entonces, en la alimentación de la parte de control no tenemos tanta restricción, podemos hacerlo. De hecho, ustedes han visto que se han usado diferentes configuraciones. Ok, listo, profe, gracias. Con gusto. En este caso, vamos a poner línea neutro, ¿será? Entonces, pongámosle línea neutro. Ok, después de la alimentación, ¿qué seguimos? Fusibles, Con profe. el fuel posible. Fusible. Vamos a ponerle un fusiblito seccionable. Aquí. Ahí está el fusible. Ahora, Botón de paro, profe. botón de paro. Muy bien. Vamos con el botón de paro. Entonces nos vamos a traer acá en accionamientos y vamos a traernos un pulsador normalmente cerrado y lo vamos a ubicar por acá. Después del botón de paro, Botón de arranque. botón de arranque, que es normalmente abierto. Entonces me traigo mi normalmente abierto y lo voy a estar ubicando por acá. ¿Qué más? La bobina. Una bobina. ¿La bobina para quién? KM01. AM01. Entonces venimos acá a bobinas, señalizaciones y me vengo acá y me voy a traer la primera que se llama bobina y la voy a ubicar como por acá, más o menos. Bobina. Tenemos la bobina. ¿Qué más ponemos? La luz. Luz piloto. La luz piloto. Entonces, piloto. La luz piloto la voy a colocar por acá. Ahí está. Ahí está la luz piloto. Ahora, Un enclavamiento, profe. un enclavamiento. Muy bien. Entonces, venimos a acá donde están los contactos y vamos a traernos uno normalmente abierto, ¿verdad? Normalmente abierto y lo vamos a ubicar por acá y ahí lo tenemos. ¿Qué hacemos ahora? Se le puede adicionar una protección, profe, ¿no? Prefiero dejar las protecciones para el final. Sí, podríamos hacer una prueba. Vamos a nombrarlos primero, muy bien, y hacemos una prueba. Entonces ya aquí tenemos la línea. Le voy a poner, ¿qué le ponemos? L1, L1, el fusible. Vamos a ponerle F2 para que quede independiente del otro. El botón de paro, vamos a dejarlo como S0. El botón de arranque, lo vamos a dejar como S1. El enclavamiento, aquí pertenece.
Para la bobina, contactor KM01. KM01, correcto. Y la bobina pertenece también a KM01. KM01 y la luz piloto, le vamos a poner luz piloto 1. La vamos a llamar en color verde. Entonces vamos a darle a esto a ver cómo nos va. Entonces, vamos a conductores. Vamos a traer esto. Vamos a unir. Terminal 2, terminal 11. Terminal 12 con terminal 13. Terminal 13 el encadenamiento con terminal 13 el botón pulsador de arranque. Lo venimos para acá. Y vamos a conectar el terminal 14 el pulsador de arranque con el terminal 1 de la bobina. Y el terminal 14 del enclavamiento. Voy a quitar esto que me quedó mal acá. Terminal 14 del enclavamiento con terminal 14 del botón pulsador de arranque. Y venimos acá y entonces la luz piloto en paralelo con la bobina en ese punto. Y ahora podemos poner entonces la alimentación abajo. Dijimos que íbamos a usar un neutro para que fuera un 120. Entonces nos traemos el neutro que lo tenemos acá y lo vamos a ubicar en este punto de acá. Ahí está mi neutro. Voy a girarlo para que me quede en esta posición y voy a traer la línea. Entonces voy a usar esta que me dice cable neutro, color azul, cable neutro, y voy a traérmelo hasta este punto de acá y voy a conectar cada una, la bobina A2 y el terminal X2 de la luz indicadora conectado al neutro, ya que siempre dejamos un pedacito, no lo conectamos directamente allá. Entonces ya ahí tenemos, voy a hacerlo un poquito más pequeño, ahí está, y podemos probar esa parte. Lo simulamos, cerramos la seccionadora, cerramos fusible 1, vemos que ya está alimentado la parte superior de KM01 y la parte superior de KM02. Cerramos el fusible 2, ya se alimentó acá, y cerramos el botón pulsador S1, se alimentó KM1 y está girando el motor. Esa primera parte ya la tenemos. Ok, está girando KM1 y KM2 y KM3 no están accionados todavía. ¿Cuál era la segunda condición? Ahí hay que detener KM01 y que entren KM02 y 03 Ajá. juntos, aparte. Correcto, que entre KM02 y KM03. Entonces vamos a quitar la simulación. Lo voy a hacer un poquito más grande para que se logre apreciar mejor. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Profe, ¿le pondríamos un timer o se podría meter así de golpe el cambio? Lo estamos haciendo manual. Hoy toca manual, la otra semana lo hacemos automatizado. Pero entonces es un pulsador para el KM02. Un pulsador para el KM02. Entonces vamos a venir aquí a accionamientos y vamos a traerme un pulsador. Lo voy a poner por acá. Ahí está. ¿Qué más? Y un enclavamiento. ¿Qué más ponemos? Profe, un enclavamiento con ese pulsador.
un enclavamiento, obviamente va a necesitar un enclavamiento. Entonces venimos aquí, le vamos a poner un enclavamiento también. Muy bien. ¿Qué más le ponemos? La bobina la luz piloto. Muy bien, correcto. Entonces vamos a venir acá donde están las bobinas. Nos traemos la bobina acá. Voy a ponerla por acá. Ahí tenemos más para bajito. Ahí está la bobina y la luz piloto, me dijo. La luz piloto. Acá está la luz piloto. ¿Qué más? Faltaría una bobina más, ¿no? Una bobina más. Nos traemos la bobina. Porque ocupamos KM03, ¿verdad? Ahí está la bobina. ¿Qué más? Igualmente la luz piloto y el pulsador con el Otra luz enclavamiento. piloto por acá. Otra luz piloto. Ahí está la luz piloto. ¿Qué más me dijo? El pulsador y el enclavamiento para el KM03. Entonces el operario va a tener que presionar los dos botones al mismo tiempo. No, debería ser nombrado KM2, el enclavamiento, ¿no? Por eso, pero me estás diciendo poner otro botón pulsador, otro igual a este y otro enclavamiento para KM03. Entonces, cuando pasa la posición de KM1, que está funcionando KM1, él tendría que pulsar este pulsador más otro pulsador al mismo tiempo para poder hacer el cambio. Eso es lo que me estás indicando. Sí, pero no, tiene razón, no. Vamos nombrando estos para mientras. Entonces, este botón pulsador, ¿cómo lo nombramos? Ese sub 2. Este enclavamiento que pusimos aquí, ¿a quién va a pertenecer? KM02. 02, muy bien. Entonces, esta bobina va a ser KM02. KM02. Y esta otra bobina que tenemos acá va a ser KM03. KM03. Esta luz indicadora, entonces la vamos a llamar LP2 y va a ser amarilla. Y esta luz indicadora acá o luz piloto la vamos a llamar LP3 y la vamos a poner de color azul. Ok. Estas partes de abajo ya las podemos conectar porque es el neutro. Voy a traerme aquí mi cable neutro y la voy a conectar acá. Conecto todas las partes de abajo. Ahí está. Muy bien. ¿Qué seguimos? Conectando. Profe, yo le pondría un contacto normalmente cerrado en el lado de KM1 y uno abierto arriba de KM2. Contacto cerrado en KM1 Y uno abierto en arriba de KM2. y uno abierto arriba de KM2. Entonces, voy a traerme aquí un contacto abierto. Aquí. Ahí. Sí, que venga la bobina KM1 ese. Voy a quitar este de acá y voy a poner uno cerrado, me dijo aquí. Sí, Ahí. sí. Y ese lo pondría como KM2. KM2. KM02. ¿Y este otro? Yo le pondría KM01. KM01. Conecto. Yo conectaría, pero después de ese contacto normalmente abierto, uniría las dos bobinas de KM02 y KM03.
Ok. Entonces, este sí lo puedo conectar aquí. Ahí. Entonces me Sí, dice, también la 3. KM03 lo conecto ¿a dónde? ¿A cuál terminal? Abajo del contacto normalmente abierto. Ahí. Así. Yo diría. ¿Qué más? Y facilidad los térmicos. ¿Y este lo conecto a dónde? Ahí. Así estaría. Yo creo que por ahí funcionaría, ¿verdad? Ok, vamos a ver la lógica. Supongamos que ya está todo cerrado arriba. Cuando yo presiono aquí, S1, se va a energizar todo por acá hasta la bobina KM1, se va a encender la luz y se va a retroalimentar por KM1. ¿Ok? Cuando yo presiono S2 aquí, ¿qué va a pasar? Se cierra S2, baja la corriente. ¿Y cómo va a estar KM01? Estaría cerrado por... Estaría cerrado, ¿verdad? Porque KM1 está cerrado aquí. Entonces, KM01 va a estar cerrado y si entra al mismo tiempo KM2 y KM1, ¿qué pasa? Un corto. Cortocircuito. Lo probamos, a ver. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño y lo vamos a simular. Cerramos fusible, presionamos S1, está arrancando el 1 perfectamente. Y cuando yo presiono S2, ¿lo vieron? Voy a volver a hacerlo, presiono S1, se cerró este KM1 que pusimos acá. Y cuando presiono S2, se desconectó todo. No está funcionando, ¿verdad? ¿Qué le cambiamos? ¿O qué le ponemos? ¿O qué le quitamos? profe, el enclavamiento de S2, perdón, bueno, no sé, si puede venir doble, no, no sé, que cierre KM2 y abra KM01. ¿Cuál enclavamiento estás hablando? ¿De este de aquí? Sí, correcto, profe. Este enclavamiento es el que va a hacer la retroalimentación de la bobina KM2. Correcto, no hay opción de que haya un enclavamiento que cierre y abra otro circuito. ¿Sí? ¿Con qué puedo hacer eso? ¿Algún pulsador doble, profe? Pero haría la misma función esta de aquí, ¿no? ¿Cuál usamos la semana pasada? ¿Recuerdan cuál usamos? Lo buscamos aquí. ¿Cuál usamos? Este.
Pero ¿qué hace este? Tiene un contacto cerrado y uno abierto, ¿lo ven? Este fue el que usamos. Estoy analizando, profe. Sí, no, tranquilos, tranquilos, aquí estamos. Yo tengo energizado la parte superior. Esta primer parte está haciendo bien su trabajo. Por eso yo le digo, a veces es mejor Profe, dejar los enclavamientos de protección para el final, porque a veces nos meten un poquillo de ruido y nos pueden distorsionar un poquito lo que queremos. Yo prefiero los enclavamientos de protección y las protecciones térmicas dejarlas para el puro final. Dime, ¿alguien me habló por ahí? no, profe, estaba pensando que tal vez en el pulsador de, es que no, creo que si no logro ver, ese 02 es el que está encima de la bobina KM0S, cambiarlo por Este, ese que ese usted dos, sacó, sí. pero es que está cerrado. No ponerlo, bueno, el abierto, ponerlo ahí, en línea en eso, pero el otro, estoy pensando todavía que, dónde ponerlo. Ok, bueno, vamos pensando en eso, pero dígame una cosa. Ustedes ven correcto, por ejemplo, que este contactor KM03 entre junto con el KM02. Se supone que entran juntos, ¿no? Ajá, correcto. Ahí está funcionando bien, ahí entran juntos. Pero ¿qué pasa si KM02 se daña? KM03 también porque están en la misma línea. No necesariamente. Acuérdate que esto que tenemos acá es la parte de control, o sea, esta es la bobina del contactor. Puede ser que a la bobina del contactor sí le esté llegando corriente aquí a las bobinas, pero en la parte mecánica del contactor tengamos un problema, que se picó algún contacto, que se dañó algún contacto, por ejemplo, y que no esté energizando el motor. Una parte es control, otra parte es la parte mecánica. Entonces sería conveniente que KM03, por ejemplo, funcione de acuerdo a una señal que le envíe KM02. O sea que cuando ya se energizó KM02, exista un contacto normalmente abierto que pertenezca a KM02 para que energice KM03. Como unirlos de la bobina. Sí, o un contacto auxiliar como se puso este de acá. Por ejemplo, yo podría quitar esta línea de acá, ¿verdad? Y traerme un contacto abierto acá y nombrarlo como KM02. Y entonces KM03 se estaría energizando sí y solo si KM02 ingresa. O sea que si en algún momento KM02 no ingresa, tampoco podría ingresar KM03. ¿Entiende? Ahora, Sí. volvemos a simular un momentito para que vean lo que pasa.
fusible, energizamos hasta acá arriba, presionamos S1, se alimenta KM1, se cerró este contacto aquí y estamos bien. O sea, obsérvese que KM02 y KM03 no están energizándose. Cuando yo cierro S2 acá, se energizó acá, cerró el contacto y cerró acá. Pero ¿qué está pasando? No se está enclavando, ¿verdad? ¿Lo vieron? Voy a hacerlo nuevo. Entra KM01 y se está enclavando por acá. Obsérvese KM02. Cierro aquí, cerró el contacto, pero no mantiene el enclavamiento. Entonces, ¿por qué no mantiene el enclavamiento? Si tenemos el KM02, ¿por qué no mantiene el enclavamiento? Profe, abajo del pulsador S2 del el contacto de KM01, ese es meramente necesario ahí. Exactamente, William. Es el problema que tenemos acá. Pues yo les digo, prefiero meter las protecciones después, porque me genera esto. Este contacto de KM01 que metimos acá, en el momento en que se energiza, que yo energizo acá S2, que yo presiono S2 y se energiza todo hasta acá, cuando yo solté S2, KM01 se desenergizó porque abrió este contacto de acá de KM2. Entra KM2 y entra, se energiza, pero como tiene este contacto auxiliar aquí, abre KM1 y KM1, este de aquí vuelve a su estado original. ¿Lo vieron? Sí, profe. Vea lo que vamos a hacer. Pues, lo que vamos a hacer es dejar de simular primero acá. Voy a quitar este contacto de KM2 de acá. Y voy a quitar este contacto de KM1 para acá provisionalmente. Lo que voy a hacer es quitar esto. A ver si funciona ahí. Para que se quede en esa condición original que teníamos anteriormente. Entonces cerramos el fusible, se alimentó, cerramos aquí, entró KM1 y cuando yo presiono S2 aquí, se retroalimenta por aquí, ¿lo ven? Ahora sí se mantiene KM2, se energiza por este lado KM3, pero está KM1. Ok. Estoy logrando una parte del segundo objetivo. Está entrando KM2 y KM3, perfecto. Ahora yo necesito que se desenergice KM1. ¿Cómo lo desenergizo? Analicemos. Viene la corriente por acá. Vamos a ponerlo por acá en un color verde. Viene la corriente por acá. Ay, lo puse mal. La corriente viene por acá, energiza KM1. Luego se viene por acá y energiza KM2. Se retroalimenta, obviamente. Luego sale por acá y energiza KM3. Esa es la secuencia. Energiza KM1, energiza KM2 y luego energiza KM3. Por eso pusimos este contacto acá, KM2. Son 3 pasos. Si nosotros vimos que cuando se energizaba KM2 y dejábamos el contacto de KM2 aquí, se volvía a desconectar todo porque perdía la retroalimentación KM2
Esto quiere decir que no debería utilizar un contacto de KM2. Pero ¿qué pasa si utilizo un contacto de KM3? Que es el último paso que hace el sistema. Lo probamos. Y ahí abajo del pulsador ese uno a la bobina, tanto la bobina KM1, no iría nuevamente el contacto, pero perteneciente al que normalmente cerrado a KM2, KM2. Es que nos haría lo mismo. Cuando era KM2, es lo que estoy diciendo. Cuando era KM2, este contacto se va a abrir y va a desenergizar todo, entonces nos va a mandar la señal acá. ¿Cómo va a ver? Vea. Voy a quitarle la cámara. Acuérdate que teníamos un contacto acá y otro contacto acá. Les voy a poner un contacto normalmente cerrado aquí. Otra vez. Y lo voy a alambrar. Pues ahora lo llamo ¿qué? KM2. KM2. ¿Ok? Y vamos a simularlo. Cierro el fusible. Presiono el botón pulsador S1 y está arrancando acá perfectamente. Ahora, cuando yo presiono el botón pulsador S2 acá, se retroalimenta, se abre acá y ahora sí mantiene este acá. Estamos viendo, estamos bien ahí. Lo voy a volver a hacer, voy a abrir el botón acá. Cierro S1. Ingresa KM1. Cuando yo presiono S2, va a entrar la corriente por S2 hasta KM2 y se va a retroalimentar por KM2 acá. Al mismo tiempo va a seguir la corriente por acá y va a cerrar el otro circuito y van a arrancar KM3. Entonces, yo lo hago acá, ahí lo hace y hace el cambio perfectamente. Pero acá en el simulador lo funciona correctamente, pero en la vida real la corriente es más rápida, la corriente es más instantánea. Entonces va a existir un pequeño lapso en que cuando yo presiono S2, mientras se energiza y llega al contacto, probablemente KM2 ha hecho su función o no ha hecho su función. Entonces puede ser que coincida KM1 al mismo tiempo que KM2. Podría ser. Entonces, si yo cierro acá las cuchillas y el fusible, voy a quitar acá la alimentación, porque a veces el retardo podría ser de que funcione KM1 y KM2 al mismo tiempo. Les voy a cerrar aquí S1, está entrando KM1 y acá presiono S2 y ahora hay un pequeño retardo, ¿lo vieron ahí? ¿Qué pasó con KM3 aquí? No está entrando el contactor. No entró, ¿verdad? Entonces tenemos un problema. Volvemos a probarlo para ver si encontramos el problema. Cerramos aquí, cerramos acá fusibles, cerramos fusible, presionamos S1, KM1 está entrando, presionamos S2,
KM2 entra, pero KM3 no está entrando. Entonces, si la bobina aquí está entrando y la luz indicadora me está diciendo que sí está entrando, ¿por qué no está entrando acá? Entonces es un problema acá en esta parte de acá, en el contactor. Pues está como menos KM03, KM03. Vamos a ver qué problema tenemos. Yo voy a poner acá, un momentito, para hacer una pequeña prueba, voy a poner este otro por acá y le voy a nombrar como KM03. Debería, al estar nombrado igual, hacerla exactamente la misma función. Pues vamos a ver. Cerramos acá. Cerramos acá. Cerramos del otro lado. Y ven que no está funcionando. Pues quiere decir que no es este que está malo. ¿A dónde estaría el problema? En que están diferentemente nombrados. Pero la bobina está nombrada como KM03. Profe, donde están los pulsadores. Acá Acá. M101. Voy a cambiarle aquí y le voy a poner KM02 a esta ahora. Entonces, para que vean. Entonces, voy a cerrar aquí. Y cierro acá. Cierro acá. KM01. Y cierro acá. KM02 y KM03. Y observen aquí que si le pongo KM02, cerró correctamente. Sí, profe, en la Entonces, vida real, si se necesita la bobina, tiene que entrar el contactor. correcto. Y la bobina está energizada. ¿Cómo corregimos ese pequeño problema? ¿Cómo se les ocurre? Sí, profe, con el ejemplo que usted dio sería la bobina KM03, nombrarla como KM02 también, ¿no? Esta KM03, nombrarla como KM02. Creo yo, al ejemplo que usted nos da. Hagámosla ver. Si yo nombro KM02, va a cerrar exactamente solo KM02. Entonces no voy a hacer nada aquí con el KM03. Sí, profe, le soy Eh, sincero, si me pasara eso, yo la cambio. Cambio el contactor. yo lo Pero, nombraría KM02 pero también, al ya KM. vemos que no es el contactor porque para eso puse este otro aquí arriba, para verificarlo. La Si yo vengo bobina, aquí profe. la bobina, si yo vengo aquí a la bobina, veo que me dice KM que 03, ¿verdad? Si yo le pongo nada más, por ejemplo, K3, voy a ponerle K3. ¿Ok? Entonces, a este que está aquí arriba o a este abajo voy a ponerle lo mismo, K3. Puede que cuando nosotros nombramos, no importa el nombre que le pongamos. Voy a simularlo nuevamente. Arrancó y cierro acá. ¿Qué pasó? Un cortocircuito. Un corto. ¿Ok? ¿Por qué un cortocircuito? ¿Por qué creen que hay un cortocircuito? Ahí entró KM01. ¿Ok? Cuando yo presiono S2, va a entrar KM02, que es este de acá, y K3 va a entrar porque entra KM02, que es acá.
Pues vean que yo presiono acá, entró y me da un cortocircuito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí está entrando el K3. ¿Oyeron? Sí, profe, era el nombre, porque con solo cambiar el nombre sí entró. Correcto. Entonces, quiere decir que el sistema, hay un problema. Voy a volver a cambiar el nombre para que vean. Voy a ponerle otra vez a este KM03, como estábamos, KM03. Y a este otro lo voy a dejar nuevamente como KM03. Hay que hacerlo en Vamos a paralelo, volver profe. a probar. ¿Cómo me dijo? Hay que hacerlo en paralelo con KM2. Con KM2. Cerramos aquí. Entró KM1. Presiono acá. Cortocircuito. ¿Por qué se da el cortocircuito? Por lo que yo les estaba diciendo. Es más rápida la corriente. En algún momento van a coincidir al mismo tiempo KM1, KM2 y KM3. Véanlo aquí. Pongan la atención aquí en los contactores, no en la parte de control, sino que pongan atención en los contactores acá. Voy a cerrar acá. Y van a ver ustedes que en algún momento van a coincidir estos tres al mismo tiempo. O sea, pongan atención a los contactores, que KM3 sí está entrando. Ojo ahí. Ahí entró. ¿Lo vieron? ¿Lo lograron ver? Sí, profe, es por el contacto normalmente cerrado, que está nombrado como KM2, que por eso es que... Pues voy a quitar este de acá un momento y ya no lo ocupamos. Entonces, a veces pareciera que por lógica sí no funcionaría, pero por velocidad de la corriente o velocidad de simulación incluso puede ser que sí, él va a abrir este contacto KM2, lo va a abrir, pero la corriente es tan rápida que no le va a dar tiempo a abrir y va a estar siempre energizado KM1. Entonces, ¿qué pasa si yo en lugar de nombrarlo KM2, este contacto que está aquí, como él tiene una secuencia, por eso yo se las marcaba anteriormente, como él tiene una secuencia en que primero energiza aquí, luego energiza aquí, la segundo paso, y el tercer paso energiza aquí, yo utilizo el contacto de KM03, que es el paso más largo para darle más tiempo. ¿Les parece? Sí, profe, yo que pienso que iría corto, porque no se va a Bueno, salir KM1 hasta que entre KM3 y ya tendría KM1 y KM2 energizados antes de que KM3 esté energizado. vamos a ver qué ¿Me pasa. equivoco? Entonces voy a darle aquí KM03. Tenemos que probar todas las opciones para que ustedes vean qué pasa con cada una de esas opciones. Yo dejo este como KM3 acá. Entonces, en teoría, quedaría exactamente igual como dice el compañero, porque la corriente es muy rápida. Entonces, yo cierro aquí S1, ¿verdad? Y cuando presiono S2, se produce un cortocircuito. Pues pasa exactamente lo mismo. El contacto KM3, este contacto cerrado acá, que debería de proteger mi circuito, no está haciendo la función correcta, no le está dando el tiempo. O sea, que yo lo use como contacto de KM2 o que yo lo use como un contacto de KM3. No está cumpliendo esa función. Entonces yo tengo que buscar otra opción para que funcione mi sistema. Y entonces yo puedo decirle
por ejemplo, a este contacto que no sea de KM3. Puedo decirle que no sea de KM3. ¿Qué pasa si yo le digo a este contacto? Voy a ponerlo por acá. Que no sea de KM3 y que pertenezca a S2. Lo probamos, a ver. Que pertenezca a S2. Sí, Que está bien, pertenezca profe. al mismo botón. Voy a darle OK aquí. Pues quiere decir que cuando, en teoría, que cuando se energizó por acá, ¿verdad? Luego energizó por acá, cuando yo presioné S2, se cierra el contacto para alimentar KM2 y que se alimente también KM3 por acá. Pero como yo presioné acá, este contacto de S2 debería de abrirse y abrir KM1. ¿Está bien? En teoría. Entonces vamos a verlo si lo hace. Entonces voy a simularlo por acá. Nuevamente. Voy a cerrar las cuchillas. Fusibles. Cerramos el fusible. Cerramos S1. Ya se alimentó el contactor KM1 correctamente y está retroalimentado. Y ahora presionamos S2. Ojo con el contacto S2 de acá. Entonces yo presiono S2 acá, se abrió el contacto. ¿Y qué pasó? Funcionó correctamente, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos es que un contacto normal como este, yo también lo puedo utilizar y nombrar como un contacto de un pulsador y darle una función específica. Entonces, yo me aseguro que cuando yo manualmente presioné S2, este contacto se va a abrir, entonces me va a desenergizar KM1 sí o sí. Siempre me lo va a desenergizar. Entonces ya yo tengo que mi sistema está funcionando y ahora está KM2 y KM3. ¿Qué tengo que hacer ahora? Protecciones. Entonces recuerden, las protecciones las dejamos hasta el puro final. Entonces aquí en este punto yo voy a quitar esta línea de acá y voy a meter un contacto que va a ser un contacto normalmente cerrado acá en este punto, un contacto normalmente cerrado, y voy a quitar esto de acá también para meterle otro contacto. Voy a hacer este para abajo y voy a poner otro contacto normalmente cerrado por acá y voy a conectar. Terminal 14 hasta el 11, el 12 con el 11 y el 12 hasta acá. Conectamos acá y conectamos acá. Ok. Entonces, este contacto que acabo de meter aquí para KM2, este contacto, yo le voy a decir que pertenezca a KM1. ¿Para qué? Para que cuando esté trabajando KM1 no exista la posibilidad que entre KM2, y como KM2 es el que va a gobernar KM3 por medio de este otro contacto acá, tampoco va a entrar KM3. Por eso habíamos metido este contacto acá. Entonces, a este lo voy a nombrar como KM1, KM01, a ese. Ok. Y entonces, este otro contacto que metí yo acá puede ser o de KM2 o puede ser de KM3, de cualquiera de los dos. También para asegurarme que cuando entró KM2 o entró KM3, nunca entre KM1. Yo le voy a decir que va a ser de KM2. Y le voy a dar ahí. Vamos a probarlo.
Vamos aquí. Cerramos las seccionadoras. Cerramos los fusibles. Cerramos el fusible de control y presionamos S1. Arrancó el KM1 correctamente y obsérvese acá que el contacto auxiliar de KM1 está abierto, entonces nunca va a entrar KM2 y como no entra KM2, este contacto está abierto y nunca va a entrar KM3. Entonces ahí yo me estoy asegurando que nunca van a coincidir, o sea que no voy a tener un cortocircuito. Ahora vamos a hacer el cambio presionando S2. Yo presiono S2 y entonces ahora entró KM2, entró KM3 y este contacto que pusimos aquí de KM2 me está asegurando a mí que nunca va a entrar KM1. Aunque yo lo presione aquí, nunca va a entrar KM1, no van a coincidir y entonces no voy a tener un cortocircuito. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Don Alejandro, Sí, Ana Yancy, Sí, profe, ahí voy agarrándole la onda. okay. Errol, Ahí vamos. okay. Steven, Sí, profe, sí. Todo es cuestión del contacto. Don William, Sí, profe, sí. Solo estaba observando en el contacto de S2 cuando oprime S2 que habías puesto un contacto normalmente cerrado. cerrado en S2 y igual se mantiene cerrado. Sí, porque él, acuerde que él va a funcionar únicamente cuando se presiona, es un pulsador. Voy a presionarlo acá para que lo vea. Cuando yo presiono acá, él abre, ¿lo ves? Ah, ok, profe, sí. Sí, trabaja en conjunto con el Por eso, pulsador, por eso. entonces la misma función, pulsador. Ajá, ok, Exactamente, listo. es lo que estamos viendo hoy nuevo, o sea que este contacto que normalmente hemos usado como enclavamiento o como contacto de protección para bobinas, también lo podemos implementar como un contacto para pulsador. Eso es lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Que este pulsador lo puede utilizar con ese contacto también, siempre y cuando lo nombre bien. Sí, de acuerdo, profe, sí, entiendo que trabaja en conjunto con la función del primer elemento, que sería el pulsador. O sea, lo Correcto, sí, pulsas, se abre, lo deja de pulsar, se cierra, ok. correcto, exactamente. Acuérdate que hay dos conceptos. El interruptor lo que hace es que usted lo presiona, cerró. Usted tiene que volverlo a presionar para que abra. El pulsador no, el pulsador usted lo presiona y en el momento que usted lo suelta, él vuelve a su posición original. Y el contacto va a ser exactamente la misma función que ese pulsador. Gracias, profe, perfecto. Ok, con gusto. Bueno, entonces, ya casi se va a desconectar la plataforma. Este sería el arranque para un motor Dalander de 2 velocidades. Ya vimos todas las variables
Desde el inicio, la diferencia de tanto el motor tradicional, el trifásico tradicional de 3 líneas, el trifásico de 6 líneas para arranque estrella delta, y este trifásico Dalander de 2 velocidades, también de 6 líneas, pero que funciona diferente al arranque estrella delta, tanto en su alimentación como en su funcionamiento de la secuencia de los contactores. Son completamente diferentes. Entonces, hasta ahorita lo vimos manualmente, ¿verdad? Estamos haciéndolo con botones pulsadores manuales. Y la próxima semana haremos exactamente esto mismo, pero automatizado. Lo vamos a hacer automatizado. Entonces, para sus casas, ya está en la plataforma y estará disponible a partir de mañana. Algo similar a esto con algunas pequeñas variantes, ¿verdad? Para que lo realicen. Recuerden que yo les indicaba, traten de hacer este mismo que hicimos en clase y tratar de hacer, obviamente, de bajar a la casa como laboratorio número 6, creo que vamos ya por el 6, para que practiquen bastante. Ok, nos vemos la próxima semana, jóvenes, que pasen muy bien. Bueno, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Hasta luego, William, con gusto. Buenas noches, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, con gusto.